Aprendo con Miss Gerarda. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy nos toca desarrollar semana 16, día 2. La semana se denomina Celebramos la riqueza de ser un país diverso. La actividad de hoy es Interpretamos información estadística sobre nuestra diversidad cultural. En la actividad anterior planteaste tu punto de vista sobre buenas prácticas de respeto a la diversidad cultural, a partir de análisis de casos. En la actividad de hoy continuarás analizando información sobre cómo se presenta la diversidad en tu comunidad o barrio y qué retos o desafíos implica. Para ello recogerás información, la organizarás e interpretarás para tomar decisiones y establecer compromisos acerca de qué hacer para contribuir, por ejemplo, a disminuir la discriminación cultural. Nuestra meta de hoy es interpretar la información obtenida a partir de la aplicación de una entrevista a familiares o personas del barrio o comunidad sobre la discriminación, así como justificar tus compromisos para contribuir a la disminución de esta problemática. Empezamos, lo harás muy bien. Para iniciar esta actividad se te invita a leer el siguiente titular. Ministerio de Cultura. La discriminación es un problema público en el Perú. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la ministra hizo un llamamiento a los peruanos a valorar la diversidad cultural de su país y a asumir una posición firme contra el racismo y la discriminación racial. Luego reflexiona y responde. ¿Qué sabes de la discriminación? ¿Por qué se dice que la discriminación es un problema público en el Perú? Bien, niños, nosotros sabemos que la discriminación es un trato diferente y muy perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas y religión, ¿ya? Entonces, luego ahora, ¿qué vas a hacer? Son reflexiones que para que tú comprendas en realidad cómo se trata a una persona. ¿Listo? Y para continuar conociendo y reflexionando más acerca de la discriminación, se te propone el siguiente problema. Como parte de la investigación que vienes realizando sobre los desafíos o retos que implica la diversidad cultural en nuestro país, tendrás que indagar cómo en tu familia, comunidad o barrio se presenta la discriminación. Para ello realizarás una entrevista a 10 personas y con la información recogida deberás elaborar un gráfico de barras e interpretarlo. Luego escribirás tus compromisos argumentando sobre qué hacer para disminuir la discriminación en tu familia, comunidad o barrio. Para elaborar el gráfico de barras, se tiene que recoger la información a través de una entrevista a los miembros de tu familia o a las personas que viven en tu barrio o comunidad mediante esta ficha que ustedes están apreciando. Aquí se pone el nombre de la persona entrevistada y se realiza las siguientes preguntas. Dice, responde a las siguientes preguntas según la situación que hayas vivido. ¿Alguna vez te has sentido discriminada o discriminado por el color de tu piel? ¿Sí o no? La siguiente pregunta. ¿Alguna vez te has sentido discriminada o discriminado por tus rasgos faciales? ¿Sí o no? Asimismo, ¿por tu lugar de procedencia? Igualmente, ¿por el idioma que hablas? ¿O por tus costumbres? Entonces la persona tendrá que responder con un sí y con un no. Al final se contabiliza y obtendrás el resultado para realizar después el gráfico de barras. Muy bien, niños.
resolver el problema. Pero antes, responde en forma oral la siguiente pregunta. ¿De qué trata el problema? Se trata de cómo se presenta la discriminación en los miembros de tu familia y personas de tu comunidad o barrio. La siguiente pregunta nos indica, ¿qué información te proporciona? Bien, de acuerdo al diario La Gestión, el 21 de marzo de 2019, nos dice que en nuestro país la discriminación es un problema público que el Estado ha decidido de manera prioritaria, porque daña el proyecto de vida de las personas. El caso de los afroperuanos señaló como una causa de discriminación de acuerdo a su piel, rasgos físicos y la asociación que se hace con la delincuencia. En cuanto a los quechuas aymaras, por su forma de hablar, vestimenta y lengua. Y los nativos de la Amazonía, por su forma de hablar, vestimenta y rasgos físicos. Y la última pregunta nos dice, ¿qué te solicita realizar? Nos dice que se haga una entrevista a 10 personas de tu familia o miembros de tu barrio o comunidad sobre motivos de discriminación y de acuerdo a ello realizar un gráfico de barra. Muy bien. Ahora utiliza una estrategia para entrevistar a 10 personas y obtener datos sobre la discriminación. Organizar los pasos que seguirás para resolver el problema. Para ello recuerda lo que aprendiste, por ejemplo, organizar la información en tablas. Luego resuelve el problema ejecutando la estrategia y siguiendo los pasos correspondientes. ¡Vamos, tú puedes! Bueno, ahora que resolviste el problema, contrasta lo que tú has realizado con lo que hizo Isabela, una estudiante de tu grado. Primero, Isabela volvió a leer el problema e identificó lo que le solicitaron de esta forma. Primero, aplicar la ficha de entrevista a 10 personas. Segundo, elaborar un gráfico de barras con los datos obtenidos e interpretarlo. Tercero, escribir compromisos argumentados sobre qué hacer para disminuir la discriminación en su familia, comunidad o barrio. Muy bien, niños. Bien. ¿Qué hizo Isabela? El segundo paso, niños. ¿Qué hizo? Construyó una tabla para registrar las respuestas. Como ustedes están observando, esta es la tabla, donde dicen preguntas sobre discriminación. Aquí van las preguntas y acá las personas entrevistadas. Bien. Tercero, conversó con cada uno de los familiares que viven con ella y les comentó que estaba realizando una entrevista sobre la discriminación entre las personas y les pidió que respondieran a las preguntas de su entrevista. Como no logró aplicar la entrevista a 10 personas, pidió ayuda a un familiar para que le entrevistara a otras personas, así completó las 10 entrevistas. Muy bien, niños. Bien, las respuestas fueron registradas en la tabla elaborada en el paso segundo y obtuvo los siguientes datos. Bien, aquí tenemos la tabla donde están registradas sobre discriminación. Aquí están las preguntas, las 5 preguntas y las personas entrevistadas. Está Andrés, María, Lucía, Juan, Néstor, Victoria, Elmer, Marina, Elena y Luis. Ahí están las 10 personas entrevistadas. Aquí están las preguntas. Bien, la primera pregunta nos dice, ¿alguna vez te has sentido discriminada o discriminado por el color de tu piel? Bien, María, Nelson, Elmer responden que sí. Bien, aquí vamos a totalizar solamente las preguntas y a las personas que responden con un sí. ¿Ya? Bien, aquí en esta pregunta 3 personas han respondido que sí y los demás no. La siguiente pregunta nos dice, ¿alguna vez te has sentido discriminada o discriminado por tus rasgos faciales? Bien, aquí Andrés, Juan, Marina y Luis nos dice que sí. O sea, siendo un total de 4 personas responden que sí. En la siguiente pregunta nos dice, ¿alguna vez
te has sentido discriminada o discriminado por tu lugar de procedencia? Bien, en este caso, Lucía Victoria nos dice que sí. Entonces aquí en esta pregunta son 2 personas que dicen sí y los demás no. La cuarta pregunta nos dice, ¿alguna vez te has sentido discriminada o discriminado por el idioma o lengua que hablas? Bien, en esta pregunta solo Elena responde que sí, los demás que no. La última pregunta nos dice, ¿alguna vez te has sentido discriminada o discriminado por tus costumbres? Bien, solamente en esta pregunta nos dice Luis que sí. Solamente es una persona que nos indica, que nos dice sí. Y los demás dicen que no. Bien, niños, como ustedes están observando esta tabla, ya, aquí están todas las respuestas de las entrevistas de las 10 personas. De acuerdo a estas entrevistas, que nosotros estamos detallando solamente las personas que han respondido sí. Por ejemplo, en la primera pregunta nos dice que sí 3 personas. La segunda pregunta nos dice 4 personas que sí. La tercera responde 2 personas que sí. La cuarta responde solo una persona que sí. Y la última pregunta nos indica solamente una persona que sí. Bien, de acuerdo a ello, se va a realizar el gráfico de barras. Muy bien, niños. Bien, cuarto, con los datos de la tabla del paso anterior, se elaboró una tabla de frecuencia y un gráfico de barras. Se consideró en el conteo solo a las personas que respondieron sí en cada pregunta. Pues aquí, como vemos, aquí está un cuadro de los resultados de las entrevistas que se realizó anteriormente. Aquí nos indica cantidad de personas que se sintieron discriminadas por algún motivo. Ahí está el motivo. Y luego tenemos a la cantidad de personas que solamente dijeron sí. Ya, eso se denomina frecuencia absoluta. Tenemos acá el color de piel. 3 personas respondieron que sí. En rasgos faciales, 4 personas que respondieron que sí. Lugar de procedencia, 2 personas respondieron sí. Idioma o lengua que habla, 1 persona respondió sí. Y costumbres, 1 persona que respondió sí. Una vez obtenidos los datos generales, ya, de acuerdo a las entrevistas, se elabora el gráfico de barras. ¿Qué es lo que lleva el gráfico de barras? En primer lugar, se coloca el título de manera clara y de acuerdo al tema efectuado. Después se traza 2 líneas. Una línea en forma vertical que va a unir a la otra línea en forma horizontal, que esta va a representar a la X y la línea vertical va a representar a la letra Y. Y estas 2 líneas unidas van a formar un punto, que vamos a colocarle el punto O. Luego viene la cantidad de personas que se coloca a la altura de la línea vertical, que va del 1 al 10. ¿Por qué? Porque son 10 personas entrevistadas. Y a la altura de la línea horizontal va a ir el motivo de discriminación. En el caso de color de piel, se elaboró una barrita de color celeste, pero solamente hasta el número 3. ¿Por qué? Porque solo 3 personas dijeron sí. En el caso de rasgos faciales, se ha elaborado una barrita de color rojo a la altura del número 4, porque 4 personas dijeron que sí. En la barrita de color amarillo se elaboró hasta el número 2. ¿Por qué? Porque solamente 2 personas respondieron lugar de procedencia que sí. Ahora, hay otra barrita que solamente 1 persona respondió sobre el idioma que habla. Y por último tenemos a otra barrita que también respondió solo 1 persona, que el motivo de que es que costumbres. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos las 5 preguntas, luego contabilizadas solo con las respuestas con sí.
elaboradas ahí. Pero aquí también podemos indicar la leyenda. Y la leyenda no solamente lo vamos a escribir, también solamente lo podemos representar a través de colores que esté indicando de acuerdo a las barritas ya elaboradas, a través de colores, y rápidamente lo vamos a asociar con el motivo de discriminación y la cantidad de personas que dijeron que sí. ¿Ya? Aquí también podemos rápidamente interpretar, ¿no? ¿Cuál es el mayor motivo de discriminación que se realizó en esa entrevista, ¿no? En esas 10 personas? El mayor motivo, podemos interpretar, el mayor motivo ya de discriminación es sobre los rasgos faciales. En segundo lugar, obtiene el color de piel. El tercer lugar es de procedencia. Luego viene el idioma que habla y las costumbres que realizan las personas. Esa es la interpretación que nosotros hacemos de acuerdo al gráfico de barras, niños. Ya ahí nos indica el resultado final, de los cuales nosotros debemos evitar estos motivos, porque nadie puede ser discriminado. Al contrario, debemos evitar la discriminación y practicar la armonía y que todos somos iguales. Muy bien, niños. Luego, en el quinto paso, se observó y analizó la tabla y el gráfico de barras y respondió a las siguientes preguntas de las 10 personas entrevistadas. Ya anteriormente analizamos, pero siempre es bueno recalcar en este sentido. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por su color de piel? 3 personas. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por sus rasgos faciales? 4 personas. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por su lugar de procedencia? 2 personas. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por el idioma o lengua que hablan? 1 persona. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por sus costumbres? 1 persona. ¿Cuál es el motivo de discriminación? Que con más frecuencia se presenta por sus rasgos faciales, niños. ¿Y cuál es el motivo de discriminación que se presenta con menos frecuencia? Por el idioma que hablan y por sus costumbres. Muy bien, niños. Sexto paso. Isabela, basada en la información obtenida, reflexionó a partir de las siguientes preguntas. ¿Puedo afirmar que la discriminación es un problema de mi comunidad o barrio? ¿Por qué? También escribió sus reflexiones y compromisos. Algunos de ellos son: mis compañeras y compañeros tienen distintos rasgos faciales, siempre los respeto y seguiré respetándolos porque son valiosas y valiosos como yo. Mis amigos y amigos tienen diferentes costumbres al igual que yo, por ello los valoro y seguiré tratándolos con respeto. Ahora que contrastaste lo que hiciste con lo realizado por Isabela, luego reflexiona y responde a las siguientes preguntas. ¿En qué se parecen los procedimientos que tú realizaste con lo realizado por Isabela? ¿Qué procedimientos que realizaste puedes mejorar? Según la entrevista que realizaste, ¿cuáles de los motivos de discriminación se presentan mayormente? ¿Cuál es el compromiso que asumirás con base en los resultados encontrados? Bien, niños, a responder. Seguimos aprendiendo. Ya estás en condiciones de continuar y emplear lo aprendido en otras situaciones. Para ello, desarrolla las actividades de las páginas 23 y 24 de tu cuaderno de trabajo de matemática, quinto niño. Bien, ahora te toca desarrollar. Luego comenta a tus familiares que hay casos de discriminación en nuestro país y en tu comunidad. Estos se dan por motivos como el color de piel, los rasgos faciales, el lugar de procedencia, el idioma que habla y las costumbres. Muestra el gráfico de barras que has elaborado y describe los pasos que seguiste para obtener los datos y explica cómo se presentan los resultados. Compárteles el compromiso que asumiste y justifica por qué lo asumiste. Luego pide que también las asuman con mucha responsabilidad y comprender que discriminar a las personas no se debe dar de ningún modo, solo buscar paz y vivir en armonía con todos y todas las personas de nuestro entorno. Muy bien, niños.
bien, ahora nos toca reflexionar. Responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo te ayudaron las estrategias planteadas en la actividad para resolver el problema? ¿Para qué te servirá lo aprendido el día de hoy? ¿Interpretaste la información obtenida a partir de la entrevista aplicada como? Bien, niños, espero que les vaya muy bien. Ya llegamos a nuestra actividad final y solamente me queda decirles muchas gracias. Cuídense mucho, 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 mucho. Chao, los quiero mucho.